rompiendo barreras en el tratamiento. Nuestro caso clínico empieza con una paciente femenina de 17 años de edad que es natural y procedente de Bogotá, cuyo informante al momento del ingreso es la madre adoptiva. Consultó el 16 de septiembre del 2023 en la institución y su motivo de consulta fue daño en el riñón. La enfermedad actual inicia el 3 de septiembre, dado por astenia, adinamia y episodios eméticos, alrededor de 4 al día, según lo referido por los padres. Debido a esta sintomatología, ellos deciden consultar a medicina prioritaria, donde diagnostican una gastritis aguda e indican inhibidores de bomba de protones y envían a su hogar. Sin embargo, para el 8 de septiembre, la paciente presenta exacerbación de estos síntomas con aumento en el número de los episodios eméticos. También se suman al cuadro evacuaciones líquidas, más o menos de 4 5 al día, oliguria y edema en miembros inferiores. Por este motivo, los padres deciden consultar a urgencias, donde en la valoración de triaje evidencian hipertensión arterial, taquicardia y taquipnea, por lo que deciden hospitalizar en ese momento como una urgencia hipertensiva. Durante su hospitalización en este centro, desde el 10 de septiembre hasta el 15, se realizan diferentes exámenes de extensión, donde destacaban una anemia que para ese momento era de volúmenes normales, severa, y elevación de azoados progresiva que tenía un comportamiento, según lo descrito, de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Debido a esto, durante esta hospitalización, inician terapia de reemplazo renal debido a una urgencia dialítica que realiza la paciente. Además, transfunden concentrado globular en una oportunidad y debido a la evolución tórpida y la sospecha diagnóstica de un posible cuadro autoinmune, deciden remitir hasta nuestra institución. Dentro de los antecedentes personales de la paciente, no había ninguno de importancia para el cuadro clínico actual que estaba cursando. Era el producto de una primera gestación a término, sin complicaciones, no habían antecedentes ni personales, quirúrgicos o patológicos de importancia. Y dentro de los familiares, la madre había fallecido por un CA de cuello uterino, además de una tía paterna también fallecida a los 21 años, aparentemente por un lupus eritematoso sistémico que había debutado en edad pediátrica. A la revisión por sistemas, la paciente y el familiar referían alopecia difusa, disminución de agudeza visual que se había exacerbado en las últimas 2 semanas, distensión abdominal y dolor tipo cólico que no estaba asociado con la alimentación, disminución de la diuresis, además de orinas espumosas y poliartralgias de características inflamatorias, predominantemente en miembros inferiores. Al examen físico de ingreso a nuestra institución, la paciente se encontraba hipertensa, con tensiones arteriales por encima del percentil 95 para la edad y el sexo, estaba taquicárdica, taquipnéica, con una palidez cutáneo-mucosa generalizada, se evidenciaba alopecia difusa, adenopatías cervicales bilaterales, los ruidos respiratorios estaban abolidos en ambas bases pulmonares, sin embargo los ruidos cardíacos no tenían soplos ni ninguna alteración, el abdomen distendido con onda cítica positiva, doloroso a la palpación, sin hepato ni esplenomegalia. Y a la evaluación de las extremidades se notaba un edema grado 3 que dejaba fobia, sin embargo no habían datos de sinovitis ni entesitis en la valoración. Dentro de los paraclínicos iniciales realizados en la institución, teníamos un cuadro hemático en el que podíamos evidenciar una linfopenia leve, además de una anemia moderada de volúmenes normales y disminución en el recuento plaquetario. Dentro de la bioquímica sanguínea realizada, resaltaban azoados con aumento de los mismos y una tasa de filtración glomerular que estaba severamente comprometida al momento del ingreso a la institución. Además, tenía transaminasas elevadas hasta 2 veces el valor normal, una BCG que estaba positiva, una LDH aumentada y consumo de complemento dentro de los primeros paraclínicos realizados. Se realizó uroanálisis donde se evidenciaba proteinuria con hematuria, además de una relación proteinuria-creatinuria aislada en 7 y proteinuria de 24 horas de 9.1 gramos. Se realizaron estudios imagenológicos donde resaltaban en la radiografía de tórax cardiomegalia con escaso derrame pleural bilateral, un ecocardiograma
que reportaba hipertrofia del ventrículo izquierdo con derrame pericárdico anterior y posterior moderada. Además, también notaban en este ecocardiograma el derrame pleural. Y se realizó una ecografía abdominal donde había aumento del tamaño del páncreas sin alteración en su ecogenicidad, con engrosamiento de paredes vesiculares y líquido intraabdominal en moderada cantidad. La paciente es trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde pues ante una paciente adolescente de 17 años que tenía lesión renal aguda con un comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva, la inicial sospecha diagnóstica fue una etiología autoinmune, teniendo en cuenta pues los hallazgos de citopenia, serositis, además de una hipocomplementemia, por lo que el equipo de la unidad de cuidados intensivos decidió mantener la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, iniciar pulsos de metilprednisolona, además de antimalárico. Solicitaron perfil de autoanticuerpos e interconsulta con nefrología pediátrica, que al momento de valorar la paciente decidió iniciar manejo antihipertensivo e indicar la toma de biopsia renal. Una vez los resultados del perfil de autoanticuerpos, estos arrojaban unos anticuerpos antinucleares por IFI 1 en 320 con un patrón AC2, extractables con positividad para el anti-SMIT y anti-RNP, además un anti-DNA por IFI 1 en 80. Dentro del perfil de anticuerpos antifosfolípidos teníamos positividad para una IgG anti-beta-2 glicoproteína 1 positiva, además de un KUNS directo positivo 3 cruces. Debido a estos hallazgos, el equipo de la unidad de cuidados intensivos deciden solicitar la valoración por nuestro servicio. Una vez evaluada la paciente, teniendo en cuenta los datos clínicos y paraclínicos, además de habiendo descartado otras etiologías tanto infecciosas como neoplásicas que pudiesen similar el cuadro, se hizo el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico y teniendo en cuenta una actividad severa de la enfermedad, se decidió y estuvimos de acuerdo en mantener los pulsos de metilprednisolona por 5 días y posteriormente a estos iniciar prednisona oral a dosis altas. Se ajustó el antimalárico a la tasa de filtración glomerular de la paciente para ese momento y se había decidido, teniendo en cuenta los compromisos orgánicos que predominaban en la paciente, iniciar manejo inmunosupresor con ciclofosfamida. Sin embargo, el día de nuestra valoración se recibe el reporte de un urocultivo tomado al ingreso con positividad para un Enterococcus fecalis, por lo que se decidió diferir la aplicación de la misma. De igual manera, se mantuvieron otras medidas terapéuticas como la terapia de reemplazo renal, los antihipertensivos y la paciente había sido llevada a biopsia renal el día 20 de septiembre del 2023. Sin embargo, la paciente se mantuvo en UCI en condiciones estables, pero la semana del 26 al 30 de septiembre, la paciente inicia con descompensación clínica y paraclínica dada por hipertensión de difícil manejo, por lo que requirió infusiones tanto de labetalol como nitroprusiato para poder mantener y controlar esta hipertensión, además de un aumento en las cifras de azoados con creatininas séricas que llegaron a estar con tasas de filtración severamente comprometidas por debajo de 20. Se pudo evidenciar en los paraclínicos un descenso de hasta 1 gramo de hemoglobina, además de profundización de la trombocitopenia, con aumento de la LDH sérica y aparición de esquistocitos en sangre periférica. Para el día 30 de septiembre, teniendo en cuenta estos datos de anemia hemolítica microangiopática en la paciente, con esta profundización de la trombocitopenia y un compromiso renal que iba en deterioro, se sospechó que la paciente estuviese cursando con una microangiopatía trombótica. Y tomando en cuenta esta sospecha, se decidió iniciar terapia de reemplazo plasmático. A manera de repaso, este es un esquema para ver los diferentes fenotipos de la microangiopatía trombótica. Es importante saber que esta se define como una anemia hemolítica microangiopática sumada a trombocitopenia y lesión orgánica, que podemos tener dos fenotipos grandes de la MAT, que es la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. De este síndrome hemolítico urémico, el
atípico o el más común en pediatría hasta los momentos, pues el síndrome hemolítico urémico debido a la shigatoxina del Escherichia coli. También tenemos un grupo que es el SHU atípico congénito debido a variantes en genes que traducen proteínas reguladoras del sistema de complemento, y también tenemos un subgrupo que es un SHU atípico secundario, normalmente infecciones, fármacos, neoplasias y enfermedades sistémicas, dentro de esto las enfermedades reumáticas. Entonces, en nuestra paciente, teniendo en cuenta de que se había sospechado que estaba cursando con una microangiopatía trombótica debido pues a los datos clínicos y paraclínicos que tenía y a que el compromiso renal había empeorado, como en primera medida se hizo la exclusión de una púrpura trombótica trombocitopénica, realizando medición de la actividad de la DANS13, que nuestra paciente estaba en un 31%, y de igual manera, de manera secuencial, pues se realizó también la medición de anticuerpos contra la DANS13 que estaban negativos. Nuevamente se excluyeron causas infecciosas, tanto bacterianas o virales, que pudiesen ser la causante de esta clínica de aparición reciente. Se excluyeron también infecciones, y teniendo en cuenta que la paciente estaba debutando con un lupus eritematoso sistémico, llegamos a la conclusión de que era una MAT secundaria a este. Ahora, ¿qué tan común es la MAT secundaria lupus? Lo primero que debemos saber es que se puede presentar desde un 1 a un 24% en los pacientes que tienen el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, pero el factor de riesgo principal para su desarrollo o aparición es que el paciente esté cursando con una nefritis lúpica, pues como compromiso de la enfermedad, y puede presentarse en estos pacientes hasta en un 24%. Hay muchas interrogantes en cuanto a su fisiopatología, pero tal vez la vertiente más fuerte es que esta microangiopatía es medida por el complemento y ocurre debido a la alteración en las proteínas reguladoras o a producción de autoanticuerpos contra estas proteínas. Se puede presentar de igual manera dos fenotipos de esta MAT secundaria LES, que como PTT o SHUA atípico, y se va a distinguir por la actividad de la DANS13. Aún con estos pacientes con terapia de reemplazo plasmático, la mortalidad puede llegar hasta un 31%, y pues es un dato de importancia que siempre debemos tener en cuenta. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente se creía que todas las vías de complemento estaban involucradas en esta fisiopatología, pero en años más recientes se ha investigado, y la opción más fuerte que hasta los momentos se ha planteado es que esto es debido a una activación constitutiva de la vía alterna del complemento. Sabemos que la vía alterna tiene la particularidad de que no va a necesitar ni agentes infecciosos ni la formación de complejos inmunes para activarse. Entonces, en un paciente que tenemos el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico, vamos a tener por un lado que está formando nuevos autoanticuerpos que pueden ir dirigidos contra las proteínas reguladoras de esta vía alterna, como son el factor H, el factor I o la proteína cofactora de membrana, lo que va a llevar a una activación aumentada de la formación de la convertasa de C5, que va a llevar al clivaje de C5 y de esta manera a la formación del complejo de ataque a membrana, que directamente va a llevar a la lesión endotelial con activación de plaquetas y la formación de trombos por un lado. Pero también esta lesión a nivel endotelial renal va a llevar a que haya liberación de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a la migración de neutrófilos al tejido renal, que va con mayor activación de trampas extracelulares de neutrófilos, que de igual manera van a activar y amplificar la inflamación a nivel local, con mayor reclutamiento de células inflamatorias y mayor activación de las vías de complemento, lo que lleva a una amplificación y una activación patológica del sistema de complemento en general, con pérdida de la regulación del mismo. Hay ciertos factores de riesgo que se han asociado a que los pacientes con lupus presenten MAT durante el curso o el debut de su enfermedad. Inicialmente, pues la raza, sabemos que los pacientes asiáticos, afroamericanos e hispanos suelen hacer mayor compromiso orgánico cuando tienen lupus eritematoso sistémico, y pues esto sobrepone un mayor riesgo también a hacer microangiopatía trombótica. Factores de riesgo asociados a la enfermedad: sabemos que hay cierto perfil de autoanticuerpos en los pacientes que puede generar que tengan mayor riesgo de generar lesión renal y por lo tanto microangiopatía trombótica. La edad, 40 a 50 años,
el paciente pediátrico y pacientes que debutan a edad temprana normalmente tienen una enfermedad más severa y una enfermedad persistentemente activa de difícil control, que también aumenta el riesgo, y hay ciertos factores genéticos que pueden generar un riesgo a los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Estos factores genéticos normalmente son variantes en los genes reguladores de C3b que aumentan la formación de la convertasa de C5 y también variantes con aumento de función en proteínas de la vía alterna como son el C3 y el factor B. ¿Qué se ha reportado en la literatura acerca de qué tan común es la MAD en el lupus eritematoso sistémico? La primera gran corte que se publicó de casos de microangiopatía trombótica en nefritis lúpica es esta corte de pacientes chinos. Fueron 148 pacientes que tenían biopsia renal con diagnóstico de nefritis lúpica. Y ellos quisieron categorizar estos pacientes en dos grupos: aquellos que sumados a la nefritis lúpica tenían hallazgos de microangiopatía trombótica versus aquellos que no lo tenían. Es de resaltar que del total de los 148 pacientes, el 24% tenían hallazgos de microangiopatía trombótica en la biopsia renal. Ellos resaltan que cuando compararon la edad de los pacientes, pudieron evidenciar que los pacientes que hacían microangiopatía trombótica eran pacientes más jóvenes comparados con aquellos que no hacían microangiopatía. Además, cuando evaluaban la clínica de presentación, se dieron cuenta que los pacientes con microangiopatía normalmente al debut de la microangiopatía solían hacer síndromes nefróticos con niveles aumentados de proteínas urinarias y también de creatininas séricas cuando eran comparados con aquellos que no presentaban microangiopatía trombótica. Además, quisieron categorizar la clasificación de la nefritis lúpica en la biopsia renal y encontraron que los pacientes que hacían microangiopatía trombótica en un mayor número eran clasificados como una nefritis lúpica clase 4 con altos índices de actividad y cronicidad. Además, estos pacientes iban a meritar una terapia más agresiva con mayor número de sesiones de plasmaféresis y dosis más altas de corticoides, llegando a necesitar más pulsos de metilprednisolona para modular la actividad de la enfermedad. Además, cuando quisieron ver la respuesta a tratamiento, se dieron cuenta que los pacientes que hacían microangiopatía trombótica normalmente tenían una remisión más baja, tanto total como parcial. Además, eran más refractarios al tratamiento de primera línea. Quisieron también evaluar la supervivencia de los pacientes y como a resaltar, ellos se dieron cuenta que la supervivencia era igual en los dos grupos. Sin embargo, cuando evaluaban el desenlace renal de los pacientes, se dieron cuenta que los pacientes con microangiopatía tenían un peor desenlace renal comparado con aquellos que no hacían microangiopatía. Y cuando quisieron realizar una evaluación de este subgrupo de los pacientes, es decir, los que hacían microangiopatía, se dieron cuenta que tenían aún peor desenlace renal aquellos que tenían valores de C4 bajos y factor H regulador del complemento bajos. Posteriormente, en Estados Unidos, en el 2020 se reportó una gran corte de pacientes lúpicos en donde ellos también quisieron categorizar los pacientes que presentaban microangiopatía trombótica. Era una corte de más de 35,000 pacientes, pero como característica, solo el 0.5% de estos pacientes presentaron microangiopatía trombótica o tenían el diagnóstico de microangiopatía trombótica en su base de datos. Ellos también evaluaron cuáles eran los factores de riesgo para desarrollar MAD y encontraron que la edad era un factor de riesgo. Aquellos pacientes jóvenes tenían mayor riesgo de desarrollar microangiopatía trombótica. Los pacientes de raza asiáticos y afroamericanos tuvieron un mayor porcentaje de microangiopatía trombótico y como dato a resaltar del estudio, los pacientes que ya tenían diagnóstico previo de enfermedad renal crónica durante la evolución de su enfermedad. De igual manera, también evaluaron las terapias recibidas por estos pacientes, evidenciando que los pacientes que hacían microangiopatía trombótica, como era de esperarse, tenían una enfermedad más severa, ameritando mayores medidas terapéuticas como plasmaféresis, ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal. Y también debido
a la severidad clínica al momento de la presentación, iban a meritar más la realización de biopsia renal comparado con aquellos que no hacían clínica de microangiopatía trombótica. Quisieron también evaluar la mortalidad de los pacientes, la mortalidad intrahospitalaria, y ellos hicieron el seguimiento desde el 2003 hasta el 2014 y se dieron cuenta que la mortalidad de los pacientes con microangiopatía trombótica y nefritis lúpica rondaba entre el 5 a 30%. Sin embargo, para el 2013, esta mortalidad disminuyó drásticamente debido a nuevas terapéuticas para manejar este tipo de complicaciones de la enfermedad. Ahora, ¿qué tenemos reportado en niños? Realmente, cortes pediátricas hasta ahora solo encontramos esta corte que fue reportada este año, en el 2024, fue una corte de Hong Kong, donde se evaluaron las lesiones vasculares renales en niños con nefritis lúpica. Ellos lograron incluir 84 pacientes, a los cuales en total se les realizaron 107 biopsias y evaluaron las lesiones vasculares como la vasculopatía necrosante no inflamatoria, la esclerosis arterial, la microangiopatía trombótica y la vasculitis renal verdadera. ¿Qué encontraron? Que de estos 84 pacientes, 19 pacientes que correspondían al 23% de la muestra, presentaron lesiones vasculares renales en las histopatologías y que de estos 19 pacientes el 26% de la muestra tenía microangiopatía trombótica. Evaluaron también las características clínicas de los pacientes que presentaron lesión vascular renal versus aquellos que no, y encontraron que los pacientes que hacían las lesiones vasculares tenían un mayor compromiso orgánico al momento de la presentación, dado por hemoglobinas séricas más bajas, cifras de plaquetas disminuidas, con creatininas séricas más elevadas y por lo tanto tasas de filtración glomerular más comprometidas al momento de la presentación o el diagnóstico de la enfermedad versus aquellos que no hacían lesiones vasculares. Además, también, como era de esperarse, estos pacientes, debido a una enfermedad más severa, necesitaron terapias más agresivas y, de hecho, estos pacientes con lesiones vasculares renales recibían como inducción de la enfermedad normalmente ciclofosfamida con terapia de mantenimiento con micofenolato, mientras que los pacientes que no hicieron lesión vascular renal recibían inducciones con micofenolato y mantenimiento de igual manera con este medicamento. Además, estos pacientes con lesiones vasculares necesitaban sesiones de plasmaféresis comparados con aquellos que no lo hacían y también terapia adyuvante con inmunoglobulinas séricas. Una pregunta que nos surgió haciendo la búsqueda en la literatura acerca de la microangiopatía en lupus es si era más común al debut de la enfermedad o en el curso de la enfermedad del paciente. Y realmente encontramos este estudio que nos pareció interesante, que fue realizado en Taiwán, fue publicado en el 2020 y ellos quisieron evaluar si habían diferencias en los datos clínicos y paraclínicos de microangiopatía trombótica al debut y durante el curso de la enfermedad. Fue una muestra de 29 pacientes y como dato a resaltar inicialmente, ellos dicen que los pacientes que hacen microangiopatía trombótico al debut de la enfermedad suelen ser pacientes de mayor edad, mientras que los pacientes que hacen microangiopatía en el curso de la enfermedad suelen ser pacientes más jóvenes. Y la explicación que dan ellos en el artículo es que los pacientes que debutan a edad pediátrica o edades adultos jóvenes suelen ser pacientes con mayor compromiso orgánico durante su enfermedad. Además, son pacientes que se mantienen con enfermedad persistentemente activa y por lo tanto tienen mayor riesgo de hacer todas las complicaciones de la enfermedad, incluida la microangiopatía trombótica. Además, otros factores de riesgo que ellos encontraron para hacer la microangiopatía durante el curso de la enfermedad fue tener positividad para el perfil de anticuerpos antifosfolípidos, además de bajos niveles de albúmina sérica, que también se traduce en proteinurías más alta en estos pacientes. Quisieron también evaluar la mortalidad en los dos grupos de pacientes, desde el momento o el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico y desde el momento y el diagnóstico de la microangiopatía trombótica. ¿Qué encontraron? Que la supervivencia era más larga en el grupo de pacientes que presentaban la MAT en el curso de la enfermedad. De igual manera, ellos quisieron evaluar también
al evaluar cada una de las variables que se asociaba con mortalidad más alta y encontraron que en ambos grupos de pacientes, independientemente del momento en el que se presentara la microangiopatía trombótica, la positividad del RNP estaba asociado con mortalidades más altas y tasas de remisión más bajas en estos pacientes. Ahora, volviendo a nuestro caso, como ya dijimos, teníamos una paciente en el debut del lupus eritematoso sistémico que se había hecho el diagnóstico de una microangiopatía trombótica secundaria a por lo que se decidió iniciar plasmaféresis. Pero sabemos que dentro de las recomendaciones y guías para el manejo de estos pacientes, uno de los puntos importantes es realizar el tratamiento de la enfermedad de base. Y en nuestra paciente, esta no se había podido realizar porque había tenido procesos infecciosos intercurrentes. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos, nuestra paciente, a pesar de las medidas terapéuticas iniciales, que era la terapia de reemplazo plasmático y pulsos de metilprednisolona, seguía con datos persistentes de anemia hemolítica microangiopática. De hecho, meritó la colocación de concentrados globulares, teniendo en cuenta las hemoglobinas, las anemias severas que presentaba. Entonces, para este momento nos planteamos que estábamos ante una paciente críticamente enferma que tenía persistencia de los datos de la microangiopatía y que había recibido la terapia de primera línea hasta los momentos. Entonces nos planteamos si estábamos ante un SHUA típico o una MAT refractaria. Es importante saber que existe la definición para hablar de un SHUA refractario y son aquellos pacientes en los cuales se ha descartado, por supuesto, una púrpura trombótica trombocitopénica y que ya ha recibido al menos 5 sesiones de plasmaféresis y dosis altas de corticoide y continúa presentando plaquetas por debajo de 50,000 y LDHs hasta mayor a 1.5 por encima de su valor normal. Y ambas las presentaba nuestra paciente. Entonces, ¿qué dice el consenso? Si usted está ante una paciente en la que sospecha que tiene una MAT refractaria, usted debe suspender la terapia de reemplazo plasmático e ir a una junta médica multidisciplinaria porque su paciente va a necesitar el inicio de un inhibidor de la activación de complemento como tratamiento ante la refractariedad de la microangiopatía trombótica. Entonces, dentro de estos medicamentos tenemos el eculizumab, que es un anticuerpo humanizado recombinante que en pediatría tiene indicación y aprobación FDA y EMA para hemoglobinuria paroxística nocturna y SHUA atípico congénito. Es un anticuerpo que se va a unir a la proteína del complemento C5 y va a evitar que ésta sea clivada a C5A y C5B y de esta manera no va a haber formación del C5 convertasa y por lo tanto tampoco va a haber formación del complejo de ataque a membrana, que es el que va a causar la lesión endotelial y toda esta reacción inflamatoria a nivel renal. El esquema de aplicación pues va a depender del peso del paciente y también dependiente de ese va a ser la frecuencia de aplicación del medicamento, ¿sí? Hay ciertas precauciones que debemos tener en su uso. Primero, es importante saber que los pacientes deben de tener un esquema de vacunación vigente y se debe actualizar haciendo énfasis en aquellas vacunas contra gérmenes encapsulados como neumococo, meningococo y el hemófilos influenza. Es importante saber que este tipo de vacunas activa todas las vías de complemento y por lo tanto puede incrementar los signos y síntomas de anemia hemolítica microangiopática en los pacientes. Además, en aquellos pacientes que no se puedan cumplir los tiempos para hablar de un esquema actualizado de vacunación, se debe iniciar profilaxis contra estos gérmenes encapsulados. Debemos vigilar pues las reacciones de hipersensibilidad propia de este tipo de medicamentos. Y otro punto importante es que se debe vigilar la aplicación conjunta tanto de inmunoglobulina humana y el rituximab. Entonces, posterior a la junta médica en donde llegamos a la conclusión de que nuestra paciente era candidata para iniciar inhibidor de C5, el eculizumab, tuvimos que esperar a que este fuese autorizado por la EPS. Inicialmente no se suspendió la terapia de reemplazo plasmático y esta se mantuvo interdiaria, al igual que la terapia de reemplazo renal, porque eran las medidas que estaban ayudando a que la paciente se mantuviera por lo menos estable en cuanto a los datos de la microangiopatía trombótica.
Teniendo en cuenta también que persistía la actividad, se decidió cumplir nuevos pulsos de metilprednisolona, 3 dosis, y ya el 5 de octubre, habiendo completado el esquema antibiótico indicado por infectología y teniendo el aval de ellos, se decidió cumplir la primera dosis de ciclofosfamida. De igual manera, se preparó la paciente para iniciar el esquema de eculizumab y el día 13 de octubre se cumple la primera dosis a una dosis de 900 miligramos. Ahora, ¿qué encontramos reportado acerca del eculizumab en SHUA secundario? Esto fue un artículo que fueron pacientes españoles publicado en el 2017. Ellos incluyeron una muestra de 29 pacientes, de los cuales habían pacientes pediátricos. La gran mayoría de los pacientes eran pacientes que habían presentado el SHUA típico secundario a medicamentos, principalmente el tacrolimus. Y de estos 29 pacientes, 8 pacientes eran pacientes con diagnóstico de enfermedad sistémica y 3 tenían el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Todos los 3 pacientes con lupus eran pacientes femeninos, pero teníamos un paciente en la muestra que era un paciente pediátrico. Todos habían recibido terapia de primera línea, tanto con corticoides a dosis altas y fármacos inmunosupresores para su enfermedad de base. Dentro de los hallazgos y resultados de esta muestra de pacientes, al 62% se le realizó biopsia renal y todas las biopsias renales tenían hallazgo de microangiopatía trombótica. Los 3 pacientes que tenían el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico tenían una clasificación de nefritis lúpica clase 4 con altos índices de actividad y índices de cronicidad. El intervalo desde el inicio del eculizumab hasta el inicio de la resolución de los síntomas fue alrededor de 12 días y de los 29 pacientes, 20 que correspondían al 69% de la muestra tuvieron resolución total de los síntomas. Y es más, de los 14 pacientes que habían ameritado diálisis, al momento del alta, 10 ya no la meritaron más y en el seguimiento más o menos que hicieron a 12 meses, de estos 14 pacientes, 13 ya no habían ameritado más la terapia de reemplazo renal. Sin embargo, como dato no esperanzador de este estudio, los 3 pacientes que tenían el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico fueron los pacientes que menos respondieron al eculizumab. Sin embargo, cuando ellos evaluaron las características en aquellos pacientes que respondieron y en los que no, encontraron en primer lugar que los pacientes que no respondieron, pues en mayor medida fueron pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad sistémica, dentro de estos los pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico, pero ellos dicen que y encuentran dentro de las características o diferencias que este grupo de pacientes fueron los pacientes que recibieron menos dosis de eculizumab y que se demoraron más en recibir la primera dosis, ya que la media desde el momento del diagnóstico de microangiopatía y el diagnóstico y la aplicación de la primera dosis de eculizumab en estos pacientes fue de 25 días. Posteriormente, y teniendo en cuenta estos resultados que no eran muy esperanzadores en el caso de los pacientes con lupus, en 2018 se publicó este estudio donde se evaluó el eculizumab en pacientes con microangiopatía trombótica, pero ya solo en pacientes con nefritis lúpica. Fue una corte pequeña de pacientes, fueron 11 pacientes que habían recibido terapia de primera línea y aún así seguían con refractariedad del cuadro de microangiopatía y todos recibieron eculizumab. De estos 11 pacientes, 4 se encontraban en debut de la enfermedad, todos cumplían clínica de microangiopatía trombótica, a 9 se les realizó biopsia renal y de estos 9, 8 tenían hallazgos de microangiopatía en el corte histológico. Sin embargo, estos pacientes recibieron el eculizumab durante más tiempo, de hecho la media fue de 82 semanas y de los 11 pacientes, 7 tuvieron resolución de los síntomas renales y el compromiso renal en la última evaluación. Ellos también quisieron evaluar la genética de estos pacientes y de los 10 pacientes que lograron hacer secuenciación de genes de proteínas asociadas a complemento, encontraron que 6, es decir, el 60% tenían variantes en estos genes. Y además que también de estos 10 pacientes, 6 habían usado eculizumab a largo plazo, es decir, habían logrado mantenerlo hasta el último seguimiento. Sin embargo, como punto negativo de este estudio, ellos no hablan de los resultados de estos pacientes en la última visita del estudio. Quisimos como
ir un poquito más profundo también, y esto es una revisión sistemática que fue publicada en 2020, donde también evaluaron el uso del eculizumab en pacientes con MAT secundaria nefritis lúpica. A pesar de que era una revisión sistemática, igual fueron pocos pacientes, fueron 30 pacientes, de los cuales el 7% eran pacientes pediátricos, 30 estaban en debut de la enfermedad y 10% de los pacientes de la muestra habían debutado o habían tenido un lupus eritematoso sistémico de inicio juvenil. Dentro de los resultados del estudio, el 66% de los pacientes tenían datos histológicos de microangiopatía trombótica, 73 cumplieron todos los criterios clínicos de microangiopatía trombótica y el 77% había recibido, aparte de los corticoides y plasmaféresis, otros inmunosupresores, siendo la ciclofosfamida la más indicada en los pacientes. Además, ellos quisieron ver qué pacientes habían respondido, si el 93% de la muestra respondió al eculizumab, y quisieron evaluar el estatus del eculizumab en estos pacientes en el último seguimiento del estudio. Encontraron que 36% de los pacientes no tenían datos porque se perdieron en el seguimiento, 18% seguían con el eculizumab hasta la última evaluación del estudio y el 46% ya habían retirado la administración de este. De los 28 pacientes que respondieron, 24 presentaron resolución total de los síntomas, 23 tenían resolución de los síntomas al alta hospitalaria, 21 tuvieron recuperación total de la función renal y el tiempo de recuperación desde el inicio del eculizumab hasta el inicio de resolución de los síntomas fue 2.5 semanas. Ahora, volviendo a nuestro caso, como dijimos, el 13 de octubre se logró cumplir la primera dosis de eculizumab en la paciente. En este momento decidimos suspender la terapia de reemplazo plasmático y se recibió el reporte de la biopsia renal que indicaba una nefritis lúpica clase 4 con una proliferación extracapilar del 5%, un índice de actividad 11 de 24, pero sin cambios crónicos, y además no habían datos de microangiopatía trombótica en el corte histológico revisado. Para el 17 de octubre, nuestra paciente no ameritó más la terapia de reemplazo renal y, teniendo en cuenta la buena evolución clínica y paraclínica de nuestra paciente, se cumplió la segunda dosis de eculizumab el 20 de octubre y posterior a esta se planteó el alta médica, egresando el 21 con la indicación del esquema semanal de eculizumab hasta la semana cuarta y posteriormente a esto el esquema de mantenimiento, sus medicamentos de base para la enfermedad. Se dio la indicación de la realización de panel genético para evaluar variantes en genes asociados a proteínas de complemento con control ambulatorio tanto por reumatología como por nefrología pediátrica. Volvimos a evaluar la paciente para el 7 de noviembre del año 2023 en consulta externa con paraclínicos que habían sido tomados el 1 de noviembre, un cuadro hemático con mejoría de la citopenia, solo pudimos evidenciar una anemia leve con linfopenia leve pero en recuperación. No habían datos de hemólisis ni en el cuadro hemático, frotis de sangre periférica, ni en la bioquímica sanguínea, pues ya tenía una hemoglobina y LDH que se estaban normalizando. Y los azoados iban en recuperación y para este momento tenía ya una tasa de filtración glomerular que estaba en 92. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que la EPS había demorado la autorización de la segunda, de la tercera y cuarta dosis de eculizumab y no autorizó la realización del panel genético. Esta gráfica resume la evolución tanto paraclínica de nuestra paciente, las indicaciones de medicamentos que tuvo durante toda su evolución dentro de la hospitalización y las primeras consultas sucesivas que se hicieron posterior a la alta médica. Sin embargo, es de resaltar que la paciente no pudo continuar con la aplicación de eculizumab, solo se lograron cumplir las 4 dosis de la fase inicial, ya que la EPS a la cual estaba afiliada no quiso autorizar las administraciones de mantenimiento. Ahora, ¿qué tenemos o qué vamos a esperar de la aplicación de eculizumab en estos pacientes? Realmente ese es el único estudio que encontramos acerca de los resultados en pacientes que habían sido tratados con eculizumab por síndrome hemolítico urémico secundario. Fue un estudio a largo plazo, más o menos fue un tiempo de observación de 5 años, 60 meses. Ellos lograron incluir en este estudio 93 pacientes que habían sido tratados por eculizumab
por causas secundarias de SHUA atípico de microangiopatía trombótica. Ellos quisieron categorizar estos pacientes en dos grupos, aquellos que se habían mantenido recibiendo el eculizumab y aquellos que lo habían suspendido en algún momento de la evaluación o del seguimiento. Primero encontraron que el 50% de los pacientes que en algún momento había suspendido el eculizumab se había visto en la necesidad de reiniciar, y principalmente porque presentaron nuevamente datos de anemia hemolítica microangiopática, alteración a nivel renal o debido al compromiso renal que tenían y que iban a meritar trasplante renal, decidieron iniciar nuevamente este medicamento. Además de resaltar que en esta corte de pacientes el 28% correspondían a pacientes que tenían menos de 12 años y que el 29% de los pacientes que nunca suspendieron el eculizumab eran pacientes de este grupo etario. Como primer punto de evaluación del estudio, ellos quisieron ver la tasa de recaída de microangiopatía trombótica en los pacientes que se mantuvieron recibiendo el eculizumab versus aquellos que lo suspendieron en algún momento del estudio. ¿Y qué encontraron? Que la tasa de recaída era 13.5 veces mayor en los pacientes que suspendían el eculizumab y que los pacientes que tenían recibiendo el eculizumab durante todo el estudio tenían 93% veces o menos probabilidad de hacer nuevos datos de microangiopatía trombótica. Sin embargo, ellos quisieron evaluar cada una de las variables clínicas y paraclínicas en estos pacientes, encontrando que había un mayor riesgo en aquellos pacientes que estaban por debajo de los 18 años, es decir, los pacientes pediátricos, aquellos pacientes que tenían variantes en genes de complemento y que tenían historia de episodios anteriores de microangiopatía. Y en estos pacientes la tasa de recaída aumentaba e iba desde 16.4 a 19.5 veces más comparada con aquellos que seguían recibiendo el eculizumab. Una pregunta que creo que nos surgió a todos y nos surge a todos es si el eculizumab es para toda la vida. Y lo primero que tenemos que saber es que la evidencia realmente es limitada acerca de esta pregunta. Como primer dato a evaluar en estos pacientes es si sigue persistiendo o no datos de anemia hemolítica microangiopática en los pacientes para tomar esta decisión. El segundo punto es la genética del paciente, es decir, si tiene variantes que le puedan conferir riesgo de recaída. Y también una consideración especial es aquellos pacientes que se encuentran en vía de trasplante renal, ya que realmente en este caso hay dos vertientes, unos a favor, otros en contra, debido a resultados contradictorios de los estudios que se han realizado en pacientes en general que están en vía de trasplante y han usado eculizumab. Entonces, esto es un algoritmo que nos encontramos en una publicación francesa. Ellos quisieron como realizarlo para guiar al médico acerca de qué hacer con el eculizumab en estos pacientes. Lo primero que ellos dicen es que si usted tiene un paciente que usted sospecha que tiene una microangiopatía trombótica, que es secundaria a una enfermedad amplificadora de complemento, usted no debería retrasar el inicio del eculizumab, ¿sí? De acuerdo al protocolo estándar, la dosis dependiente del peso, pero no retrasar el inicio de este. Y que usted debe mantener la terapia al menos 3 meses en estos pacientes, y es aquí cuando usted va a evaluar si el paciente continúa con datos de anemia hemolítica microangiopática, lesión orgánica, o si el paciente se encuentra en remisión y ya no presenta datos de la microangiopatía trombótica. Y es en este momento en el que usted va a tomar en cuenta la genética del paciente. Entonces, ¿qué dicen esta publicación? Si usted en los pacientes no identificó variantes patogénicas en los genes de complemento, puede considerarlo de tener el eculizumab. Por el contrario, si tiene pacientes con variantes patogénicas en la proteína cofactora de membrana o CD46, usted puede considerar suspender el eculizumab debido a que variantes en este gen son unas de las variantes que se consideran de mediano riesgo para el desarrollo de MAC. Sin embargo, usted tiene que evaluar la biopsia renal de este paciente, porque si el paciente tiene una biopsia renal con muchos cambios crónicos y posiblemente tenga un desenlace renal no favorable, usted debería considerar si continúa el eculizumab o si lo suspende. En los pacientes que tengan variantes patogénicas del factor H, en estos pacientes realmente
usted debe evaluar porque tienen un alto riesgo de recaída de la enfermedad y por lo tanto, pues suspender el eculizumab pues puede llegar a que el paciente pues presente más recaídas o más episodios de MAD y por lo tanto una lesión renal más grave. Y hace un apartado especial para aquellos pacientes que no tienen variantes en genes de complemento, pero sí tienen anticuerpos contra el factor H positivo. Y lo primero que dicen es que usted debe titularlos y si el paciente tiene menos de 1000 por ml, usted puede considerar detener el eculizumab siempre y cuando el paciente tenga el tratamiento para la enfermedad de base que generó la producción de estos anticuerpos. Obviamente, usted tiene que tener una monitorización y un seguimiento estricto de estos pacientes, evaluando siempre la aparición de datos de anemia hemolítica microangiopática y lesión orgánica. Y si el paciente presenta una recaída, aquí sí nos encontramos en una disyuntiva porque lo que dice este algoritmo es, usted aquí tiene que evaluar si el paciente se beneficia o no de, obviamente, reiniciar el tratamiento con eculizumab y mantenerlo por largo tiempo o iniciar tratamiento a demanda en el paciente. En cuanto al consenso internacional, ellos pues nos dan unos puntos acerca de cuándo no suspenderlo y dicen que aquellos pacientes que tuvieron una presentación inicial que puso en peligro la vida o si ya han presentado recaídas de la enfermedad, los pacientes que tienen una función renal limítrofe con un alto riesgo de ingreso a terapia de soporte renal, los pacientes con variantes patogénicas y que ya hayan experimentado recaídas, los que tienen anticuerpos contra el factor H y tienen una tasa de filtración glomerular muy comprometida. Y por supuesto, ellos recomiendan siempre basarse en la genética del complemento para establecer el riesgo de progresión y recaída. Y pues siempre individualizar cada caso en una junta con un grupo multidisciplinario. Ahora quisimos traer una pequeña corte de pacientes que ha sido nuestra experiencia con el uso del eculizumab en pacientes con lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica que desarrollaron microangiopatía. Y en los últimos 2 años hemos tenido 6 pacientes que han ameritado el uso del eculizumab. Lo primero que queremos decir es que actualmente ninguno de nuestros pacientes está recibiendo el eculizumab. De estos 6 pacientes, 2 eran de sexo masculino, 4 de sexo femenino, 4 pacientes hicieron la microangiopatía trombótica en el debut de la enfermedad y 2 en el curso de la enfermedad. Como característica a resaltar, ninguno de nuestros pacientes tenía en la biopsia renal datos de microangiopatía trombótica. Y los pacientes que tuvieron el peor desenlace renal fueron aquellos pacientes que hicieron la MAT en el curso de la enfermedad. Y pues como ya encontramos en los estudios, esto se debe a que fueron pacientes que han sido de más difícil manejo y que se han mantenido persistentemente con datos de actividad a pesar del tratamiento inmunosupresor adecuado. Entonces, para concluir ya esta charla, lo primero a resaltar es que la microangiopatía trombótica es un fantasma al cual nos enfrentamos todos los que manejamos enfermedades reumáticas, que el factor de riesgo principal para desarrollarlo es tener nefritis lúpica dentro de los compromisos orgánicos, pero hay otros factores de riesgo que también nos aumentan la presencia de estos, que son los pacientes pediátricos, los pacientes de raza asiática, afroamericanos e hispanos, marcadores serológicos de la enfermedad, como ya dijimos, tener positividad para RNP, tener positividad para perfil de anticuerpos antifosfolípido, bajos niveles de albúmina, bajos niveles de C4 y además una enfermedad persistentemente activa. Que como vimos, la clínica siempre debe prevalecer porque en muchos casos no tenemos datos de esta en la biopsia renal y esto no debe retrasar, por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes. Que a veces el reto no es el diagnóstico del paciente ni los conflictos médicos, sino muchas veces los administrativos los que nos llevan a que el paciente no reciba un manejo adecuado y por lo tanto debemos tratar de proporcionar este sin importar la causa o el coste que tenga el tratamiento y que usar el eculizumab no implica un manejo de por vida. Siempre se debe individualizar cada caso y cada paciente y ver qué es lo que mejor le funciona a este. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, doctora Leo, muy chévere este caso, muy interesante. Como es, pues es un caso muy retador, definitivamente creo que
parte de lo que hemos visto durante todo el año, pues casos que nos retan a muchas cosas y como tú dices, llevan a una cantidad de problemas, tanto médicos, por supuesto, porque llegar al diagnóstico de muchos de estos pacientes es muy retador y como ven, pasan por manos, pues por supuesto, las otras especialidades hasta que llega a nosotros, como la parte administrativa, que definitivamente pues se vuelve un reto y cada vez creo que tenemos que tenerlo más presente. De hecho, ahora personalmente es una de las preocupaciones que yo veo que cada vez se está volviendo más limitante estos temas administrativos para poder garantizar un tratamiento adecuado para muchos de nuestros pacientes. Pero bueno, ya nos mostraste una muy buena evidencia y creo que es muy chévere lo que nos han relatado y la casuística que ustedes tienen es bastante interesante, que sería chévere para que pudiera alimentar estas revisiones sistemáticas que nos mostraste inclusive Sí. de la literatura. Bueno, aquí veo son felicitaciones en el chat. No sé si hay alguna pregunta. A partir de este momento, pues ya pueden levantar la mano, pueden anotar en el chat algunas cosas. Doctor Ricardo Yepes tiene la palabra. Sí, buenas noches. Primero, felicitaciones a Leo. Fue una presentación maravillosa, muy bien desarrollada, la parte académica, la parte de evidencia, las imágenes, la cronología. Muy bien, te felicito, excelente. En cuanto al tema, pues para nosotros los reumatólogos pediatras, este tipo de pacientes es siempre uno de los retos más grandes y esta es una de las complicaciones como más severas, junto al síndrome hemofagocítico, a la activación macrofágica, que son en ocasiones un dolor de cabeza para todos nosotros en los hospitales. Una reflexión acerca de que el hecho de tener un escaso número de pacientes no nos permite como tener claridad en algunas cosas, ¿no? Entonces, el desarrollo de la presentación ha sido muy bien, pero gran parte de los datos los extrapolamos del SHUA y de otros tipos de microangiopatía que no son lupus. Entonces tenemos esta situación de que ese tipo de pacientes no tienen otros tratamientos adicionales como si lo tienen nuestros pacientes. Entonces, en mi caso particular, los pacientes que han manejado con eculizumab, después de suspender eculizumab, dos de estos pacientes han seguido bien en el transcurso de los años. Entonces uno no alcanza a tener la evidencia para poder decir que si ya ha superado el episodio, tal vez ya no necesita más, que por otro lado es un tratamiento supremamente costoso, ¿no? Pero que en ocasiones muestra ser realmente salvador en pacientes muy críticos. El dato que presentan ustedes de su cohorte de que los peores desenlaces son en los pacientes que en el curso de la enfermedad se complican, es muy interesante y me hace pensar de que ese tipo de pacientes pues lastimosamente no van a tener otra alternativa eh, viable en el presente, ¿no? Tal vez empezar a probar otro tipo de inhibidor de complemento diferente al eculizumab Sí. podría ser. Pero muy bien, me gustó mucho la presentación. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, hay un comentario. Cajitas, si quieres, abre el micrófono y la puedes hacer verbalmente tranquilo. Gracias, muy amables. Felicitaciones, doctora, por el caso. Me sirvió muchísimo porque hace poquito tuve una paciente muy parecida y bueno, creo que parte de esta actividad es que nos ayuda no solo a aprender, sino también a ver cómo tratamos nuestros pacientes. Y la duda a ver si me puede ayudar es cuál cree, según la revisión que hizo en los casos, que sería la mejor terapia de inmunosupresión crónica después de suspender el ecolizumab, una paciente que se la administró por un año y ya clínicamente y paraclínicamente no tienen ningún signo de hemólisis y el examen genético de complemento salió normal. En este caso era por un lupus. ¿Cuál sería la mejor Pues terapia que recomendaría para continuar? Pues realmente lo que pudimos revisar de la evidencia hasta ahora es que, bueno, como dijimos, normalmente estos pacientes cuando debutan o se les hace el diagnóstico de la microangiopatía, tienen un compromiso renal importante y por lo tanto este es el que va a como mandar el tratamiento inmunosupresor de la enfermedad de base, que en este sería el lupus eritematoso sistémico. Normalmente los pacientes que presentaron en las cortes siempre fueron tratados inicialmente con inducción con ciclofosfamida y mantenimiento micofenolato.
Sin embargo, hubo pacientes que durante la fase de mantenimiento meritaron, de hecho, a veces hasta terapia multitarget con micofenolato, mofetilo, inhibidores de calcineurina. Sin embargo, algo que también y una duda que nos surgió mucho cuando hicimos la revisión, a mí particularmente, es cuando uno revisa la casuística de SHUA secundario en general, una de las mayores causas es la medicamentosa por inhibidores de la calcineurina, específicamente el tacrolimus. Sin embargo, en ninguna de las cortes que pudimos revisar, como dan una recomendación fuerte hacia no usarlos. O sea, todo va a depender de cómo se vaya evolucionando el paciente, pero realmente no cambia la terapia inmunosupresora porque haya presentado la microangiopatía, siempre va a ir dirigida hacia el compromiso orgánico que tenga en el caso del lupus eritematoso sistémico. Gracias, doctora. Y entonces, qué pena para comentar. ¿Y en los casos que revisó el rituximab es una buena opción? Lo que pasa es que ¿Había ellos, pacientes que continuaban con rituximab? lo que pasa es que esos pacientes que usaron rituximab fueron pacientes que en el momento que hicieron la microangiopatía estaban recibiendo o ya habían recibido ciclofosfamida y se usaron en el momento aguda de la microangiopatía buscando como modular datos de la enfermedad. Y realmente la única corte que fue la alemana que como que evaluaron a largo plazo, ellos no mencionan mucho las terapéuticas, sino más las tasas de recaída de esos pacientes con eculizumab. Pero el rituximab siempre lo nombraban como terapias adyuntivas, no de mantenimiento específicamente. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted. Listo, muchas gracias. La doctora Gloria Vázquez. Doctora Glorita, si quiere también, abramos el micrófono y le hacemos la pregunta a la doctora Leo. Hola, buenas noches, Leo. Felicitaciones por tu caso. Tengo como dos preguntas de curiosidad. ¿En Colombia hay quien haga la medición de los anticuerpos anti-H para uno saber cómo seguir los pacientes con lupus y poder establecer si los títulos cayeron o no? No, doctora, de hecho, cuando yo hice la revisión, hay una tablita muy bonita en uno de los artículos que dice que si efectivamente usted está pensando que está ante una MAT mediada por complemento, usted debe medir casi que absolutamente todas las proteínas involucradas en vías de complemento. Hacer medición de CH50, H50, factor H, factor I, anticuerpos contra factor H, anticuerpos contra factor I, proteínas específicas, C4D, C4B, factor BB. Sí, sin embargo, en Colombia no existe la medición de esas. Sí, pues obviamente sí es muy importante porque primero también nos ayuda a saber efectivamente si el paciente pues está con una MAT mediada por complemento porque hay una amplificación de esta respuesta porque el paciente ya generó anticuerpos contra alguno de los factores. Y de hecho, ahí sí pudiese guiarnos un poquito más en la terapéutica porque teniendo o basándonos en la premisa de que tiene mayor o que tiene anticuerpos contra esto, pudiésemos también ayudarnos con otras terapias, como el doctor decía, el uso del rituximab y demás, pero no, en Colombia no hay un lugar donde los haga. Y mi segunda pregunta es, cuando hacían las plasmaféresis, ¿el reemplazo con qué lo hacían? Y si se indica que se haga con plasma para poder aportar un poquito de factor H o no se indica. Normalmente este tipo de paciente los nefrólogos la indican con albúmina, se hacen los recambios. Pero de las revisiones no había como una recomendación acerca de que, como usted dice, le hicieran con plasma, pues para dar un poco más de ciertas proteínas plasmáticas para ayudar. No encontré acerca de eso. Perfecto, listo. Mil gracias, gracias. Y de nuevo, gracias felicitaciones. Gracias. Muy linda la cohorte. Ojalá pudieran hacerle los estudios genéticos, ojalá. Sí. Listo, muchas gracias. Camilo Vargas, doctor Camilo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Leo, por la presentación de los casos. La percepción mía es que los pacientes con lupus que tienen MAT, como lo hemos tenido todos, tienen un desenlace fatal renal. ¿Sí? Estos pacientes realmente, incluso cuando uno los ve, los diagnósticos son muy tardíos. Son pacientes que vienen anemizados
varios meses y vienen ahí en un enlodado de que su anemia es el lupus y sus citopenias son el lupus, pero realmente muchos de esos pacientes son la MAT que han estado dando duro durante varias semanas, varios meses. Y cuando llegamos al punto del compromiso renal, yo he tenido 2 pacientes en el último año con biopsias que evidencian MAT. Esos pacientes terminan un desenlace terrible y terminan pues con los riñones fundidos realmente, ¿sí? Y utilizar el eculizumab lo hacemos, pero la respuesta cuando tenemos la biopsia compatible con MAT, el desenlace es mal, ¿sí? O sea, Sí. nos ha ido mal, ¿sí? O sea, si la biopsia renal no evidencia MAT en esa porción de riñón que uno tiene y que ha observado el nefropatólogo, no observa MAT y utilizamos eculizumab, le va bien, como nos ha pasado, Ricardo ha tenido unos casos aquí en Cali también que ha manejado con eculizumab, y las biopsias renales sin MAT, los pacientes salen adelante. Pero el paciente que tiene lupus y MAT, ese paciente sí es de muy mal pronóstico. Cada vez pedimos más exomas en los pacientes reumatológicos pediátricos porque cada vez somos más conscientes que están desregulados y que tienen errores innatos de la inmunidad. ¿Sí? Y eso aplica para nuestros pacientes y para los pacientes que llegan por una sepsis con un espectro de microangiopatía trombótica, una unidad de cuidado intensivo. Cada vez lo secuenciamos más. Actualmente tenemos un paciente en una de las clínicas aquí, un niño de 3 años, que empieza con un SHU, ¿sí? Que así posterior a diarrea, que dijimos, no, esto es un SHU así clásico, pues post-diarrea, pero el paciente hace el compromiso renal severo, el compromiso citopénico, hace hiperferritinemia de 20.000. Los pacientes que hacen hiperferritinemia, eso está evidenciado en los estudios que publicó, por ejemplo, Francesca Minovia el año pasado, en los últimos 3 años ella publica toda esta cohorte de pacientes que hacen hiperferritinemia, hiperinflamación, como hipótesis sistémica, lupus, y tienen un espectro de microangiopatía trombótica también. O sea que nosotros cuando vemos hiperinflamación tenemos que buscar la MAT también. Y no solo quedarnos en que es la hiperferritinemia y les colocamos esteroides, les colocamos bloqueador de interleuquina 1. No, estos pacientes también hacen MAT y los reportes de ellos son utilizar eculizumab. Y por ejemplo en ellos que no tenían compromiso de MAT en las biopsias renales, el resultado era favorable también. Yo creo que con el advenimiento de las nuevas moléculas, no sé si encontraste algo de ravulizumab, pues que la aplicación es mucho, el intervalo es más espaciado cada 4 semanas o cada 8 semanas, dependiendo. Si encontraste estudios de ravulizumab en pacientes con nefritis lúpica desde el punto, en pediatría, si encontraste No, algo de eso en la literatura. de hecho, en pediatría no se han hecho. Realmente, pues la molécula es prometedora en cuanto al intervalo, como usted lo dice, de la aplicación, porque ellos hacen como una modificación de la molécula que usan, ingeniería genética para lograr que la molécula al momento de que pues empieza a actuar logre un tiempo más en plasma y esto aumentar el intervalo de aplicación. Hasta ahora los estudios son en adultos y pues los resultados son esperanzadores, pero en pediatría sí no todavía no Vale, muchas encontré. gracias, Leo. Perfecto. Bueno, por aquí vi una mano levantada, pero la bajó. No sé, el doctor Clímaco Jiménez había levantado la mano, quisiera participar. Sé que un colega nefrólogo pediatra, entonces imagino yo que querrá dar su opinión respecto a lo que estaban hablando antes. Doctor, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Primero, felicitar a Leo por la excelente presentación. Y segundo, simplemente un comentario. Digamos, esos pacientes que tienen esta presentación clínica, a veces uno como que intenta todo lo que está al alcance y deja como en último lugar el eculizumab. Entonces, lo cierto es que la respuesta es tan inmediata y tan buena en cuanto a recuperación de la función renal del evento agudo y recuperación de la anemia, de la trombocitopenia, que uno a veces se pregunta, ¿qué pasaría si este medicamento no fuera tan costoso? Sí. ¿Será que yo lo utilizaría antes que la plasmaféresis? Pues con toda los inconvenientes que pudiera tener la plasmaféresis. Entonces, pues sería como, perdón, me estoy bajando acá en carro, sería como interesante hacerse esa reflexión. Yo recuerdo de esto, una doctora Blaurtica que sería chévere hacerle estudio genético. Yo recuerdo que
por lo menos 4 de estos pacientes tienen estudio genético. De hecho, uno tiene una mutación, una variante, es heterocigota en el gen del plasminógeno, y aún así nosotros tomamos la decisión en conjunto de suspenderle el eculizumab sin miedo, puesto que era heterocigota, y la respuesta clínica fue muy buena. Y tras 2 años de seguimiento, ese niño no ha tenido ninguna recaída. O sea que lo cierto es que uno, pues ese temor que tenía previamente de un medicamento tan costoso a largo plazo, pues realmente en los casos secundarios, usualmente pues uno lo podría suspender sin miedo a los 3 meses, sin problema, y ir evaluando pues la evolución. Yo creo que se le podría perder un poco el miedo a usar este tipo de medicamentos. Eso era lo que quería comentar. Y nuevamente felicitaciones, Leo. Muy buena tu presentación. Gracias, doctor. Bueno, perfecto. Creo que no veo más manos levantadas, no veo comentarios adicionales en el chat, más que felicitaciones, Leo, por el caso, por la presentación, por todo. Y pues bueno, creo que quedamos muy satisfechos con la presentación, y pues que sea el caso de cierre de este año, pues es muy interesante. Entonces,